Hola, soy Fabi, profesora de Historia del Arte, y les comparto la clase correspondiente al arte mesopotámico. Les recomiendo, para completar este tema, ver también la clase de arquitectura mesopotámica. El arte mesopotámico es una división cronológica y geográfica de la historia del arte que trata de Mesopotamia durante la Edad Antigua. Hace referencia a las expresiones artísticas de las culturas que nacieron en las riberas de los ríos Tigris y Éufrates, desde el Neolítico, diríamos hacia el cuarto milenio antes de Cristo, hasta la caída de Babilonia ante los persas en el año 539 antes de Cristo. Entre ambas fechas se desarrollaron las civilizaciones Sumeria, Acadia, Babilonia o Caldea, Casita, Urrita o Mitanni y la civilización asiria. Tenemos un mapa antiguo para que vean la posición de la Mesopotamia, o como decimos en arte, Oriente a secas. Cuando en arte o en diseño o en historia de la arquitectura se habla de Oriente, acaba de aclarar que no se remite a China, a la India o a Japón o al sudeste asiático. Esos son culturas o arte del extremo Oriente. Un mapa coloreado acá con parte geográfica de la Mesopotamia. El arte de Mesopotamia se ubica entre el año 3700 al 539 a.C., precisamente, como habíamos comentado, el momento en que los persas llegan al territorio, conocido hoy como Irak y parte de Siria. Fueron los griegos los que le otorgaron el nombre de Mesopotamia a estas tierras, considerando que su significado es entre ríos, justamente por encontrarse entre los ríos Éufrates y el Tigris. Fueron estos ríos de gran importancia para el desarrollo de estas culturas, considerando que contó diversos pueblos en sus orillas, tales como los sumerios, los acadios, los asirios y los babilonios. Ahí vemos la división entre Alta Mesopotamia y Baja Mesopotamia, que hace la historia del arte para poder ubicar justamente estos pueblos y su producción artística, son muchísimos pueblos. Esto es una suerte de carrefour o cruce, como se dice en castellano, donde no había paz. Eran sucesiones de invasiones, asentamientos, destrucción, vuelta a crecer, neos constantes, ¿no? Si tenemos civilización, cae y vuelve a aparecer la civilización en su versión nueva, ¿no? Como pasa en el caso de la civilización babilónica. Y no podemos considerarlo igual que Egipto, que estaba aislado. Eso lo comentamos en la clase de arte egipcio. Así que es complicada la vida acá. Entonces, el arte es, los pueblos se suceden y son muchos pueblos, entonces conviene que el arte se estudie por producciones comunes a estos pueblos. Las estelas, los orantes, los sigurat. Por supuesto que destacamos arte asirio, arte persa, arte babilónico, pero la infinidad de pueblos hace que tenga cosas en común que van tomando a lo largo de los milenios, ¿no? Las deudas de nuestra civilización con el río Éufrates, que discurre entre Turquía, Irak y Siria, es enorme. Dividía imperios este río. Las caballerías pesadas de los ejércitos romano y persa se enfrentaron allí, de manera histórica, a las orillas de este célebre río. La clase de arquitectura comento algo que tiene que ver con la ecología y la situación actual que están sufriendo estos ríos. Están siendo amenazados por la falta de agua, y su posible desaparición a futuro. Y es impensable, ¿no? Pensar que estos ríos que fueron cuna de la historia, de la civilización humana, vayan a desaparecer y todo lo que nos legaron. Así que le debemos mucho al Éufrates y al Tigris. Al Tigris también, aquí tenemos imágenes del Tigris actualmente y en grabados antiguos, siempre más caudaloso aparentemente. El término alude, Mesopotamia, a esta región en la Edad Antigua que se dividía en Asiria al norte y Babilonia al sur. Babilonia también conocida como Caldea. A su vez se dividía en Acadia, parte alta, y Caldea, parte baja. Sus gobernantes eran llamados Patesi. Tras milenios entre el predominio de la Baja Mesopotamia y la Alta Mesopotamia, la región, al formarse el Imperio Persa, se incorporó una dimensión espacial de orden muy superior, que el imperio de Alejandro Magno y el helenismo conectaron con la época romana.
sí, el arte persa y el arte helenístico. Incluso en la época anterior a los persas, el arte mesopotámico tuvo varias vías de contacto a través de la guerra, la diplomacia y el comercio a larga distancia, con el de las demás civilizaciones del antiguo Oriente Próximo, el arte de la civilización hitita y otras del Asia Menor, como por ejemplo el arte fenicio y del antiguo Israel, y de otras civilizaciones del Levante mediterráneo y el arte egipcio. El arte egipcio ya tiene la clase correspondiente y el arte fenicio y el arte de Judea lo veremos en una clase aparte a esta. Incluso se va a conectar con el arte de la India y del Asia Central. Del arte de la India también tienen disponibles las clases correspondientes en la lista de reproducción de las clases de Historia del Arte que estamos compartiendo. ¿Cuáles son las etapas a través de años, reyes y ciudades? Sumeria, 3500 a 3000 a.C. Podemos mencionar las ciudades de Ur y Uruk. Acadia, 2300 a 2100 a.C., un rey célebre, Sargón. Las ciudades Akkad, escrito con C o con K. Recuerden que estos son idiomas que vienen de hace muchísimos tiempos remotos y se va transliterando con el tiempo. Neosumeria, 2100 a 2000 a.C., una ciudad célebre, Lagash. Imperio Babilónico, 2000 a 1500 a.C., un rey que se recuerda, ¿no? Hammurabi. Y ciudad célebre, Babilonia, le llamaban la meretriz de Oriente. Imperio Asirio, 1250-600 a.C. Podemos mencionar al Samanasar y Arsubanipal. Y ciudades, Asur y Nínive. Período neobabilónico, 615-539 a.C., un rey célebre, Nabucodonosor. Y otra vez la ciudad célebre, Babilonia. Imperio persa, 539 a 330 a.C. Podemos mencionar o recordar a Ciro II y Darío I, ciudades a tener en cuenta, Persépolis y Susa, que visitamos en la clase de Historia de Arquitectura. Y cientos de dioses reinaban sobre las ciudades de la antigua Mesopotamia, cada uno de los cuales era servido y adorado por los sacerdotes, que le llevaban comida, los vestían y los sacaban en procesión. Muchos en forma antropomórfica y otros en forma zoomórfica. La religión en la Mesopotamia antigua era politeísta, puesto que rendían culto a una gran variedad de dioses. Los dioses de Mesopotamia tenían una apariencia antropomórfica y un comportamiento similar al de los humanos. Comían, se casaban, se peleaban, tenían descendencia, etc. La diferencia fundamental entre dioses y humanos era la inmortalidad de los primeros, aunque podían concedérsela a quienes ellos quisieran. El dios Shamash, el dios del sol, era también el dios de la justicia, por lo que era adorado por los reyes. Aquí vemos su estatua de terracota, una de las tantas, de 1900 a.C., siempre con esa expresión tan hierática o ausente o carente de vida. Los dioses mesopotámicos tenían la apariencia, las cualidades y los defectos de los humanos, pues habían sido concebidos a semejanza humana. Eran en gran medida un reflejo de la sociedad que los había creado. En otras palabras, se trataba de una transposición a nivel celestial de lo que ocurría en el mundo terrenal. Los dioses se alimentaban, se peleaban, se amaban, se casaban y tenían familia como cualquier persona, pero había una notable diferencia: la muerte les era desconocida. La vieja epopeya de Gilgamesh lo dejó bien claro. Cuando los dioses crearon a los hombres, les asignaron la muerte, pero la vida sin límites se lo guardaron para ellos. La inmortalidad, así como la posesión de un poder ilimitado y sobrenatural, eran características inherentes a los dioses que les diferenciaban de los humanos. Enlil, el dios del viento, y Enki, llamado Ea en acadio, el dios de las aguas dulces subterráneas, constituían la gran tríada de los dioses supremos. El grupo de los 7 grandes dioses de Mesopotamia se completaba con Shamash, el dios sol, Sin, el dios luna, Ishtar, la diosa del amor y de la guerra, y Nin-Ursak, la diosa madre. Y ahí vemos una infografía, un dibujo evocador de un sacerdote adorando a una estatua o la representación en forma estatua de un dios. Y al fondo, en esa perspectiva tan bonita, vemos la ciudad, posiblemente Babilonia. Si les interesa la parte de arquitectura, completen con la clase correspondiente anterior a esta. Sacrificio de un animal. Carneros, ovejas, cabras o palomas eran sacrificados en los altares y los suelos de los templos para alimentar a los dioses, como en esta escena de mosaico en la que unos sacerdotes sacrifican un carnero blanco en honor del dios sol Shamash.
mosaico de madreperla, marfil y esquisto, procedente de la célebre ciudad de Mari, 2500 aproximadamente a 2300 a.C., iniciando esta tradición del arte del mosaico, que después se va a expandir a otras tierras, incluido Roma, Bizancio. Fieles devotos, preocupados por el terrible poder de su panteón, los mesopotámicos buscaban en los dioses piedad y protección, y le dedicaban estatuas votivas, como estas que estamos viendo, en postura de constante adoración. Orantes sumerios de alabastro vestidos con la típica falda de flecos, tan común en aquellos tiempos esta moda era. Pertenecen a la ciudad de Mari 2500 a 2300 a.C. Estas estatuillas son comunes a toda la Mesopotamia, no importa los pueblos que se sucedan. Por eso les repito que en este caso el arte mesopotámico se estudia, perdón, por producción artística que les es común a todos los pueblos, aunque hay pueblos que les destaca más una producción que otras, ¿no? Estas estatuillas, depende de quién la encargara, podían ser de materiales más ricos, como las que estamos viendo, de alabastro, o más pobres de arcilla, según fuera una persona común. Eran bastante prácticos, ¿no? Dejaban la estatuilla orando y se iban a sus quehaceres cotidianos como una suerte de doble, ¿vieron? Una torre hacia el cielo en Mesopotamia. Los templos tenían forma de torre escalonada, llamada Sigura, en cuya cúspide se hallaba un templo dedicado a la divinidad. En la imagen estamos viendo el Sigurat de la ciudad de Dur-Kuri Galsú, en Irak, pertenece al siglo XIV a.C. Este tema de los Sigurat pueden verlo en la clase correspondiente, complementaria a esta, de arquitectura mesopotámica. Protección contra el mal. Este genio alado, Apkalú, o Apkalú, así se le llamaba en idioma antiguo, era uno de los guardianes de las estancias privadas del rey Arsurbanipal II en Nimrud. Su función era proteger al monarca sirio contra los demonios. Pertenece al siglo IX a.C. y está en la colección del Museo Británico. Y por supuesto destaca, ahora vamos a hablar de la escritura cuneiforme, común a estos pueblos. Una escritura que, si bien podía escribirse mucho de las lenguas que se hablaban en aquellas tierras, tiene en común la forma de graficarla, como nuestro alfabeto occidental. Vieron que puede escribirse varios idiomas, inglés, castellano, español, alemán, pero la grafía, la letra es similar, A, B, C, D. Acá tenemos un alfabeto silábico bastante complejo, pero es un origen ya de un idioma, de un lenguaje, perdón, un abecedario que es muy práctico, más práctico que andar escribiendo en jeroglíficos egipcios, ¿no? Pero mucho más difícil de traducir, sí, por supuesto. Un trato con los dioses, todo lo escribían, igual que pasaba en Egipto, pero todo era escrito, así que era muy importante el papel que tenían los escribas también aquí. Un trato con los dioses en este kudurru, palabra que en acadio significa límite. Eran unas grandes estelas de piedra en las que se registraban donaciones de terreno. Diríamos como una suerte de título de propiedad. Sí, estas estelas se hicieron muy populares en el periodo de los conquistadores casitas. Bueno, como yo les comentaba, si bien es común la escritura cuneiforme o las estelas, esta forma de piedra en forma de estela de cometa, por ejemplo, hay pueblos, como el caso de los casitas, que se especializaban en esta producción, en producción de kudurrus, ¿no? Estos conquistadores casitas, que entre el 1530 y 1160 invadieron Babilonia desde el actual Irán, produjeron estos kudurrus que se conservan en la mayoría en el Museo Británico, también en el Louvre. Data de esa época. Y en él se escribe un contrato de entrega de tierras. Para darle validez, se cita a varios testigos divinos representados con sus símbolos, y el texto contiene asimismo maldiciones para quien ignore, destruya o se lleve el kudurru o se lo robe, ¿no? Así como los egipcios ponían, vieron, esas maldiciones o esas advertencias en las tumbas. Sí, títulos de propiedad en piedra. Especialista, este pueblo, casita. Escrito con la alfabeto cuneiforme, pero en idioma, había un idioma que era común a todos los pueblos. Si bien los acadios fue un pueblo, obviamente, tenían un idioma que parece que era más fácil hablar como un idioma común, como pasa hoy en día con el inglés, ¿vieron? Entonces, fue el idioma elegido como para el comercio, aunque por supuesto había idiomas de todas las regiones, pero el alfabeto es la base, ¿no? El poema de Gilgamesh es una de las obras literarias, se los recomiendo leer, por supuesto está
en castellano, más antiguos conservados, más importantes del mundo. Sí, traducido a todos los idiomas actuales. Se encuentra escrito originalmente en cuneiforme, su versión más completa fue descubierta a mediados del siglo XIX al excavar la biblioteca del rey Arzubanipal en Nínive. Sí, es un poema bellísimo que es totalmente actual los temas que se tratan. Hasta se trata el tema de corrupción política. Miren, tan actual hoy en día en los países, ¿no?, que padecemos, como el caso mío que vivo en Argentina, de extrema corrupción, que advierte a los gobernantes de ser justos con sus gobernados. Estamos hablando de miles de años atrás y parece que las cosas no cambiaron demasiado. Bueno, aquí tenemos la epopeya de Gilgamesh y su amigo Enkidu. Es entrañable la amistad que tiene con este amigo y cómo las vicisitudes y todo lo que viven, que parece tan actual, ¿no? Tan entrañable. Bueno, recomiendo su lectura. Es un librito chico, el poema o el cantar de Gilgamesh. Bueno, aquí lo tenemos. El poema de Gilgamesh fue escrito en 12 tabletas de 6 columnas con escritura cuneiforme pequeña. Incluía alrededor de 3.000 versos y data del siglo VII antes de Cristo. En el siglo XX se encontraron fragmentos de otras versiones de la epopeya escritas en las lenguas urrí hitita. Sí, ven, diferentes lenguas, pero todas tenían un alfabeto que era el cuneiforme. Les comento, esto del siglo VII antes de Cristo se refiere a estas tabletas. El poema es más antiguo todavía, por supuesto. Son el registro arqueológico que tenemos aquí para verlo y que es parte del arte, ¿no? El arte de la escritura, que después se traduce también como en los talleres del arte y de la glíptica en aquellos tiempos, que hacían, se encargaban de hacer las estatuillas adorantes y también de hacer estas tablillas. Inclusive se encuentran toneladas de tablillas, por decirlo así de manera así coloquial, de tratos comerciales, contables, ¿vieron? No todo es poema, ¿no? Puede ser una tablilla que habla de contabilidad, de cuántas vacas se pagaron por tal o cual terreno, ¿no? En trueques que se hacían en aquellos tiempos. Bueno, aquí tenemos un dibujo que ilustra el poema de Gilgamesh. Bien, y leamos un poquito el poema, ¿qué les parece? Durante 6 días y 7 noches, vendavales, lluvias, huracanes y el diluvio estuvieron golpeando la tierra. Ea abrió la boca, tomó la palabra y le habló a Enlil, el audaz. Pero tú, el más sabio de los dioses, el más valiente, ¿cómo pudiste, inmisericorde, decretar el diluvio? Haz que recaiga la culpa sobre el culpable y el pecado sobre el pecador. En lugar de eliminarlos, perdónalos, no los aniquiles, muéstrale clemencia. Con estas palabras, el dios Ea recriminaba a su compañero Enlil que hubiera enviado un diluvio para aniquilar a todos los hombres, solamente porque estos eran muy ruidosos y no lo dejaban dormir. Bueno, así es todo el poema, realmente es un placer leerlo. Ahí vemos un relieve, una escultura, un medio relieve, que ilustra los textos, ¿no es así? Bueno, veremos un poquito la organización, así entramos a ver las manifestaciones artísticas. La organización en torno era en ciudades-estado. El poder político derivaba de la divinidad y estaba ligado a la religión. El rey no era un dios, había recibido su poder de los dioses. Las ciudades estaban luchando por la hegemonía. El palacio era la representación del poder real. La religión politeísta, dioses antropomorfos, representaban a las fuerzas naturales e infundían mucho temor. La economía se basó en una agricultura de regadío, fundada en obras de canalización centralizadas por el Estado y controladas desde un templo. Fue usual la unidad entre Estado, divinidad y también economía, ya que la riqueza y su administración correspondían a sacerdotes y o reyes mandatarios por los dioses o mandados por los dioses. El excedente se administraba desde el templo. En concreto, la organización política, social, religiosa y económica de la antigua Mesopotamia tenía todos estos puntos que acabo de leer en común. El arte y el poder. La producción artística está al servicio de la política y de la religión, como pasa en toda la antigüedad, ¿no? El arte se caracterizó por la perdurabilidad de las fórmulas y respeto por la tradición. Las formas artísticas de los sumerios son tomadas por las otras culturas, lo que marca la continuidad del arte mesopotámico. El arte urbano, sujeto a convenciones como la ley de la frontalidad y la división del espacio en registros,
no utilizó ni escultura monumental, ni tumbas colosales, ni la piedra en la arquitectura. Bueno, ese tema de la arquitectura, búsquenlo en la clase correspondiente, así pueden ver más explayado estos conceptos. Volvamos a lo que corresponde hablar en esta clase del arte y, por supuesto, la escritura, que se convierte en una escritura artística, como pasa con la escritura gótica también, es parte de todo este hacer cultural artístico, porque se deposita sobre estelas, estatuillas, vieron paredes de decoración de palacios, esta escritura cuneiforme de la Mesopotamia. Hay que considerar que uno de los desarrollos más importantes de esta civilización fue el de la escritura cuneiforme, que surge allí, considerando que fue el primer sistema de escritura en la civilización humana, un sistema de escritura práctico, difícil de traducir hoy en día, les repito, hay gente especialista en esto que tiene que estudiar muchos años para poder descifrar esto y poder leerlo. Ellos se llaman asiriólogos, por lo general, a estos traductores, no porque traduzcan solamente asirio, no, porque Asiria unificó como un gran imperio, el idioma es el acadio, el idioma similar a lo que pasa hoy en día con el inglés, el alfabeto es el cuneiforme y los asiriólogos son los que hoy se dedican a la parte de la lingüística, de los traductores de esta riqueza que se encuentra a través de las tablillas. Simplemente los oriento para que tengan una idea de todos los términos que hay. Es una escritura muy difícil, hay que ser especialista, lingüista en esto. Y bien, ahí vemos que surge pretérитamente, allá por la época de la primera civilización, la Sumeria, y miren qué aspecto que tienen, con forma de cuña los caracteres, por eso se llama cuneiforme. Hay símbolos de puntuación, renglones, en fin, se puede leer en varias direcciones, pero hay que, por supuesto, entender de esto. Pero lo que hoy es tan difícil, vieron, abarcar, en su momento era cotidiano, pero necesitaban un escriba. Obvio, la gente no sabía leer y escribir. Siempre había alguien que intercedía para poder, como una suerte, vieron, de escribano, podríamos decir. La escritura cuneiforme, inventada por los sumerios hacia el año 3300 a.C., es de carácter ideográfico y fue descifrado por el inglés Rawlinson, utilizando la piedra de Behistun. Es la más antigua del mundo y fue encontrada en Uruk. Sí, porque la escritura fue cambiando con el tiempo. Primero vieron, mostrando imágenes de figuritas, como era muy impráctico andar dibujando esas figuritas, se fue estilizando hasta llegar por el tipo de estilete que utilizaban y la base que era arcilla, esa forma que tiene de cuña, ¿no? Bueno, aquí lo tenemos a Henry Creswick Rawlinson, primer baronet, 1810-1825, fue un soldado británico, diplomático y orientalista, también conocido como el padre de la asiriología. Ven que estoy volviendo a mencionar la palabra asiriólogo. Henry Creswick Rawlinson está acá retratado a la edad de 40 años y la pintura es de Henry Wyndham Phillips. Y ahí se ve cómo se utilizaba el estilete este que usaban y cómo la tablilla era de arcilla. Había mucho barro acá, obvio, es una zona mesopotámica. Si buscamos la piedra, como lo comenté en la clase de arquitectura, y que hice más arriba, el Asia Menor, porque esta zona de Oriente Próximo, en arte, se conforma por Asia Menor, Mesopotamia asiática y Siria. Siria no entendido como el país actual, sino la región de Siria, más próxima al Mediterráneo, que integraba también el mundo de los fenicios y el mundo de Judea, que veremos en clase aparte. La escritura, inicios de la revolución, en los inicios de la revolución neolítica surge, invención de la escritura cuneiforme y también la escritura jeroglífica egipcia, por supuesto. Domina la práctica sobre el sentido estético en esta, ¿no? El artista está al servicio del poder. Sí, estaban trabajando siempre en los templos o en los palacios. Y aquí vemos algo muy curioso y muy bonito cómo se expone en los museos. Lo que se expone en el museo original es ese rodillito que ven a la izquierda, que sería lo que la gente llevaba atada en una cuerdita, depende, uno podía elegir si lo llevaba en la alforja o lo llevaba atado a un cinturón, iba al taller de la glíptica y encargaba su sello personal. Como hoy en día lo hacemos, ¿vieron? Cuando vamos a una librería encargamos un sello para sellar nuestros documentos, los sellos que utilizan los oficinistas, por ejemplo. Este sello uno elegía el motivo, ¿no? Siempre auspiciado por los dioses, por supuesto, y aparecía también el nombre de la persona y cuando se hacía un trato comercial,
se llamaba un escriba, se vendían las partes, cada uno vendía lo suyo, el escriba anotaba en la tablilla y después uno sacaba el sello y a modo de firma hacía rodar el sello para que quedara impreso la firma de las partes que hacían el trato. Bueno, acá en los museos vemos, como en este museo, pues el Museo de Berlín, por ejemplo, sabiamente se expone, ven, el rodillito original y después cómo se vería la impresión de este rodillo. ¿Mm? Había mucho trabajo para el taller de la eglíptica en aquellos tiempos, ¿no? El taller de tallar piedras y también de hacer estatuillas de orantes o adorantes. Aquí vemos otra propuesta. Bueno, se elegía qué más le gustaba a cada persona. Miren qué lindo cómo se ve. Por supuesto, ahí vemos a Ningirsu, el dios alado, en forma, vieron, de pájaro, porque los dioses acá pueden tener forma zoomórfica, antropomórfica, mixta, en fin. Ahí vemos otro más y este es muy interesante porque aparece, miren, esta es una pieza completa, aparece el rodillo y aparece cómo se lo guardaba en una suerte de contenedor, ¿no? Donde se encastraba ahí el rodillito, ¿m? Para que el propietario, la propietaria, la persona que lo tuviera, sabía qué tipo de impresión se podía llegar a tener. Sello cilíndrico de Ibn Yarum, otra obra maestra del arte glíptico. Acuérdense, arte de la glíptica o arte glíptico, el taller de la glíptica. Muestra dos héroes desnudos y arrodillados que sostienen dos vasos donde dos búfalos van a beber. Está fechado en 2100, 2200 a 2100 antes de Cristo. Figura conocida como el león de Urquish. Dos tablillas de cobre y piedra bajo las garras de un león rugiente contienen el texto más antiguo conocido en la lengua hurrita del norte de la Mesopotamia, fechado en el siglo XXI antes de Cristo. Miren, los tiempos son remotísimos, ¿no? Conmueve ver esa cuestión tan remota. O sobrecoge el alma, ¿no? Sumeria, vamos a empezar a ver viendo, aunque todos tienen en común las tablillas, los orantes, las estelas, los figuras, veremos a ver detalles del arte de cada arte más significativo. Arte sumerio, 3100 a 2350 antes de Cristo. La escultura, su estatuaria, representa a soberanos o sacerdotes, temas religiosos al principio, luego míticos e históricos. El material principal es la piedra, mármol o diorita, pero también usan yeso, terracota y alabastro. Se utiliza un canon de representación, la cabeza un sexto a un cuarto de la altura, ley de la frontalidad, geometría, geometrización, ojos absortos o hieráticos y actitud de plegaria. Sí, recuerden que esto de los cánones también se da en Egipto, la de los 18 puños, y se va a dar en los griegos, ¿no? De las cabezas, que comenté en su momento también cuando lo comparaba con el canon egipcio. Ya lo veremos también en la clase correspondiente de arte griego. Relieves, busto narrativo y vivacidad realista. Los más característicos fueron las estelas conmemorativas. Las escenas se representan en bandas horizontales. Sí, algunas cosas son comunes que vimos también al arte egipcio, pero quiero aclarar que cuando se habla de frontalidad, la ley de la frontalidad, en Egipto hablamos de la ley de la bidimensionalidad, porque en estos pueblos por ahí van todo de perfil, pero en Egipto iba el torso de frente. Estatuilla de un hombre con barba, para ver ejemplos, ¿no? Piedra caliza, hacia el año 3300 a.C., muy estilizada. ¿Qué significa estilización en arte? Tomar los rasgos característicos. No es que sea flaquita la escultura, no, o larga, sino que se toman los rasgos característicos. Sabemos que estos son hombres, varones, porque tienen los atributos genitales a la vista, y aparecen en actitud de oración, posiblemente llevaban algún atributo más que ha perdido, ven, cuenquito o algo que se colocaba entre las manos, y lleva barba, bueno, tocado, ojos hieráticos siempre abiertos, bien frontal todo, y a la derecha una cabeza femenina de Mesopotamia, de alabastro, en yeso y conchilla, del año 2700 a.C. Siempre hierático, con los arcos superciliares muy marcados, nariz recta, boca en rictus. Pero también tenemos aquí la moda, ¿no? Estatuilla de una mujer conocida como la princesa de Bactria, en piedra caliza, principios del segundo milenio antes de Cristo, donde se destaca mucho este tema de los vestimentas con vellones de lana, que después se va a trasladar a través de los fenicios, que eran los grandes comerciantes de la zona, hacia Creta, ¿no? Y termina siendo también una moda cretense.
Otras muestras también de este arte sumerio: estatua de Diorita, de un gobernador de Mesopotamia, sentado con las manos juntas, del año 3000 a 2800 a.C., falta la cabeza, bueno, sí, y la cabeza de mujer en piedra caliza hacia el 2500. Cuando vean que los ojitos están huequitos, que le falta, vieron la pupila, es porque ahí había incrustación de piedra, vieron el iris, la pupila. Y también vemos parte de la historia del mueble, que en su momento, cuando yo les comenté que en la clase de arte antiguo, de mueble antiguo, Egipto, Grecia y Roma, que está disponible en el canal, por supuesto, hablé que no hay muebles disponibles de esta época, solo nos ha quedado a través de estas esculturas. No hay restos en ninguna tumba, como pasa con Egipto o Grecia, que nos queda algún mueble, o Roma, ¿no? En Grecia nos queda uno solo, original. En Roma nos quedan. Y en Egipto nos quedan muchos por las tumbas. Pero acá no. ¿Mm? Bueno, otra cabeza de mujer que llevaba un tocado con alabastro y conchilla también, nácar, hacia el año 2500 a.C., y que tiene vacío, ven la parte del iris, porque se le han sacado las piedras o se han perdido. Recuerden que son asentamientos arqueológicos donde se desentierra desde el mismo barro, arcilla del lugar, y hay que desenterrar todo, o vienen de algunas tumbas. Para completar esta clase, les recomiendo ver las tumbas de Ur, que está junto con la tumba de Tutankamón, otra de las clases de historia del arte que también tienen disponibles. Igual ahora vamos a ver algo de esa famosa tumba para recordar lo que vimos en aquella clase. Cabeza de mujer con turbante, en la moda está presente, en alabastro. El alabastro es un mármol muy fácil de moldear, lapislázuli y piedra caliza, hacia el año 2500 a.C. Y un sello cilíndrico que representa al rey sacerdote en una ceremonia litúrgica en honor de Inanna, diosa sumeria de la fertilidad. Estamos viendo manifestaciones del arte sumerio dentro de lo que es la producción artística de Oriente, que tienen en común todas estas producciones artísticas, pero bueno, son piezas específicamente sumerias. El rey sacerdote tenía funciones militares y religiosas, y esto está fechado en el 3200 a.C. Siempre van a ver el gesto de otorgar, ¿vieron? Otorgan una palma a los dioses, o otorgan con el brazo, ahora vamos a verlo en el código de Hammurabi, otorgan algún texto, algún legado, algún código de leyes, ¿no? Bueno, es el gesto de otorgar, así como el gesto amoroso que vimos en Egipto de tocar, de abrazar. Este es un toro sentado en mármol negro, que tenía incrustaciones y se han perdido, hacia el año 3000 a.C. Siempre los animales un poquito más naturales, decíamos, que los humanos. Este es un toro androcéfalo, recostado, con barba, tocado divino, con la tiara, con 3 pares de cuernos y con la cabeza ladeada, que esto es muy interesante, que la de la cabeza, ¿no? Que haya un poco de movimiento, hacia el año 3000 a.C. Se sale un poco de esa frontalidad de mirar para enfrente. Sí, se parecen a los querubis que estuvimos viendo en la parte arquitectónica, esos toros androcéfalos. Florero de plata y cobre dedicado a Antemena, rey de Lagash, hacia el año 2400. Está la parte también suntuaria. Lanza de cobre, miren cómo se ha oxidado el cobre, no se ha puesto verde, con la inscripción Lugal, rey de Kish, hacia el año 2600 a.C., y a Kurgal, hijo de Ur-Nanshe, rey de Lagash, hacia el año 2500 a.C. ¿Ven? Es un arte, diríamos, que tiene cuestiones comunes, más estereotipado, riquísimo, valiosísimo, les digo, de un acervo para la humanidad impresionante. Aquí tenemos una famosa estela. Las estelas son comunes a todos estos pueblos. Ahora vamos a conocer la estela de Hammurabi, primer código de leyes, si los hay, que tienen la forma, toman la piedra, tal cual la encuentra, y tiene una forma así como de estela de cometa, por eso se llama estela, ¿no? Sería como la estrella, ¿no? Lo que deja la estrella fugaz. Y tiene ese formato, como un monjón, ¿vieron? Como una especie de obelisco redondo. Y una de ellas es la famosa estela de la victoria del rey de Anatum, de Lagash, sobre Umma, llamada Estela de los Buitres. Está hecho en caliza del año 2450 a.C. Y si se llama así porque hay buitres que aparecen luego de una batalla para poder, vieron, aprovechar y empezar a consumir los cadáveres, ¿no es así? Así que es impactante, realista, conmovedora. Fíjense, ahí la tienen más en grande. Los buitres, comiéndose los cadáveres. Hay calaveras. A ver, podemos acercarnos para poder verla
más en detalle, impactarse más. Miren ahí los cráneos, ¿no? Es conmovedor, es impactante, llama a la reflexión, ¿no? No es tan rígido todo como se piensa. Parece un arte, vieron, hierático en general, pero conmueve y también asusta ver estas escenas. Y por supuesto, acompañando el texto del relato. Lo que queda, sí se ha encontrado en la estela, los restos de la estela. Continuando con este arte, contrato de venta de un esclavo, tablilla sumeria en arcilla del año 2600 antes de Cristo. Imagínense al escriba escribiendo esto en su taller, ¿no? Con las personas que lo encargan en presencia. Como un documento, cualquier documento que encontremos hoy en día, nada más que hoy en día está impreso, escrito en papel, ¿vieron? O digitalmente, y ver los signos de puntuación, los renglones. Sí, la esclavitud, vuelvo a aclarar que en la antigüedad no era como pasó en América, ¿eh? En la esclavitud que a veces se daba por conquistas, prisioneros, porque se debían, uno tenía deudas, pero no se podía ser esclavo toda la vida, se podía salir de esa situación. Después tenemos un busto de hombre barbudo, me gustaba mucho la barba a esta gente, con yeso y betún. El betún se utilizaba mucho para dar destaques, ¿no? 2500 antes de Cristo. Y bajo relieve, horadado con escenas de banquete, de Mesopotamia, de 2700 a 2650. Estos son casi como libros, estos que tienen como agujeros en el medio, porque se colocaban en unos postes en el templo a modo de ir acumulando, vieron todos estos registros escritos y dibujados o graficados, ¿no? Y así se guardaban porque no existían los libros de papel. Ya sabemos que aparecen los rollos, vieron los papiros y demás en Alejandría, la biblioteca de Alejandría, pero el concepto del libro viene después, como nosotros lo conseguimos hoy en día. Todo acá eran tablillas, vieron, y demás, cilindros escritos. El de la derecha es un bajo relieve votivo. Votivo significa, vieron, en homenaje o en tributo a un dios, ¿no? Votivo de Dudu, sacerdote de Ningirsu, hacia el año 2400 antes de Cristo. Ningirsu es un dios alado, ¿eh? Votivo significa una ofrenda religiosa, así como dejamos una vela en una iglesia actual, es una ofrenda votiva. Masa consagrada por el rey Mesilim, es un arma motiva también. Motiva significa que no es un arma que se vaya a utilizar, sino es conmemorativa. Muestra un águila leoncéfala, emblema de Ningirsu, dios local, que tiene bajo sus garras 6 leones enfurecidos. Pertenece también a este arte sumerio hacia el año 2550 a.C. Estatuilla orante en alabastro, sí, los orantes, que pueden ser personas comunes que encargan una estatuilla y la dejan en el templo para que ore todo el día y todo el tiempo que sea necesario mientras la persona se va a hacer sus quehaceres, ¿no? Esa practicidad del mundo oriental. Está fechada hacia el año 2400 a.C. No hay unos rasgos característicos de la persona que la encarga, es más, están vestidos a la moda, pero llevan por ahí alguna incisión con el nombre de la persona. Este es otro busto masculino, el de la derecha, quizás Lugal Quizal Si, rey de Uruk, en piedra caliza, el año 2400, que se sabe el nombre hipotético porque está escrito en parte de lo que ha quedado. Este es un dignatario sumerio, ¿ven? Podían ser de mayor rango y de mayor tamaño, las esculturas hasta 40 centímetros o más, y en materiales como alabastro. Depende del poder adquisitivo de la persona que lo encargase. Si era una persona común del pueblo o era un dignatario, un sacerdote, siempre en actitud de oración, con los ojos abiertos, la boca en rictus, los arcos superciliares bien marcados, las manos en actitud de oración. Aquí tenemos el fragmento de una estela, para que entiendan el concepto de estela, celebrar una victoria real, ¿no? En este caso. Está fechado en el 2340 al 2279 a.C. Y a la derecha el obelisco del rey Manishtusu, hijo de Sargón, hecho en diorita. Es una estela piramidal que contiene una inscripción cuneiforme de excepcional calidad caligráfica, ¿no? Muy difícil, vieron, trabajar estas piedras, más que esta gente ignoraba el hierro en aquellos tiempos, el acero. Eso viene después con la invasión doria en el Mediterráneo. Esto pertenece al 2270 a.C., así que al igual que Egipto utilizaba cobre y bronce, ¿no? Y esta famosísima, la estela del rey Naram Sin,
estela triunfal en caliza rosada. ¿Ven la forma que tiene la piedra? En forma de así como de estela de cometa o una suerte de obelisco medio curvo arriba. Celebra la victoria del rey Naram-Sin sobre el pueblo montañés de los Lulubí, divinizado como atestigua la tiara con los cuernos que lleva. Asciende por la montaña al frente de sus tropas, pisoteando los cuerpos de dos enemigos vencidos. Un tercero se desploma atravesado por su lanza y un cuarto implora su clemencia. Está fechada del 1300 al 2250 a.C. Miren, con poca representación se sintetiza la condición humana. Miren, y aparte la perspectiva jerárquica, ¿no? Esa perspectiva que hace que el rey vencedor tenga mayor tamaño y pisotee a los vencidos, sus cadáveres, y que no tenga ninguna clemencia con los vencidos. Miren, cómo es atravesado el soldado o el que cae, y cómo, vean, cae una bendición acá de una lluvia de letras, de escritura cuneiforme que relata el hecho. Qué humano es todo y qué cruel también, ¿no? Tremendo. Ahí se ve más de cerca, ven la estela de Naram-Sin. Fíjense acá escenas cruentas de la guerra, que siempre es cruenta. El imposible de la razón, ¿no? Es la guerra, como dijo un célebre escritor, que no me acuerdo el nombre ahora, pero en todo caso después se los paso abajo en comentarios. Eso me quedó de la película Apocalypse Now, ¿no? En los diálogos de la película, cuando un protagonista dice el imposible de la razón. Eso lo escribió, vieron, si no me equivoco, un escritor contemporáneo respecto a las atrocidades de la guerra. Las excavaciones de André Parrot en la ciudad siria de Mari sacaron a la luz un gran palacio con frescos y estatuas y un archivo con 25.000 tablillas. Esta es una vista panorámica de la ciudad de Mari, su asentamiento arqueológico. El palacio de Sirim Lim se encuentra en el centro de la imagen, bajo una gran cubierta de protección. Miren qué hermosa foto aérea de cómo es un asentamiento arqueológico, ¿no? Y un edificio laberíntico. Si bien acá no tratamos la arquitectura, quiero entrar a Mari, quiero que entremos a Mari para ver un poco las manifestaciones artísticas que nos conllevan en esta clase, ¿no? Un edificio laberíntico. Un incendio causado por el ataque de Hammurabi destruyó el palacio, pero conservó sus estructuras y pinturas murales para la posteridad, así como un valioso archivo con casi 25.000 tablillas en escritura cuneiforme que informan sobre la administración, cultura e historia del periodo babilónico antiguo. Mire qué arquitectura, es una arquitectura casi de fortaleza. Bueno, eso lo aclaramos en la clase correspondiente de arquitectura. Pero nos interesa ver la parte pictórica, corresponde a esta clase. El punto central del palacio es la sala del trono, a la que se llega por el patio de las palmeras, como lo denominaban los textos. Junto a la entrada a la sala del trono se halló el más famoso de los frescos de Mari, cuya escena central fue interpretada por Parrot como la investidura de Simri Lim, aunque ahora se cree que quizás se trataba de una ceremonia en la que se llevaba la estatua de la diosa Ishtar al palacio. Y ahí vemos la pintura mural del Palacio de Mari, representando la investidura de este rey, ¿no? Y que le rinde homenaje a Ishtar. Es de las casi pocas, o la única pintura que nos queda de mural del Oriente antiguo. Un acercamiento. Este fragmento de las pinturas de la sala del trono en el Palacio de Mari muestra cómo un sacerdote conduce al sacrificio un toro con los cuernos adornados con láminas de oro. Sí, así como en Egipto encontramos un montón de pinturas, ¿no? Es gran arte egipcio parietal, el arte desde la época antigua con las mastabas en relieve y color, y después la del Nuevo Imperio con las pinturas al temple. Aquí tenemos escasez de este arte. El gobernador de Mari, a ver cómo lo representamos al gobernador de esta célebre ciudad. La estatua de Ishtup Ulum, que vivió hacia el año 2100 a.C., mide 1,50 m, es grande, y había caído escaleras abajo de la sala del trono en el Palacio Real. La legendaria Mari. La ciudad era conocida principalmente por la lista real sumeria,
que enumera las dinastías de reyes de Mesopotamia, desde el mítico origen de los tiempos, hacia inicios del segundo milenio antes de Cristo, y por las inscripciones de 3 estatuas conservadas en el Museo Británico y en el de Estambul. Erigida a principios del tercer milenio antes de Cristo, Mari fue una próspera ciudad gracias a su control de las rutas comerciales a través del Éufrates, hasta que hacia el año 1760 a.C., el rey babilonio Hammurabi la atacó y la arrasó totalmente, con lo que su rastro se perdió durante casi 3000 años. Y de Mari encontramos el león de Mari, en cobre, con incrustaciones de piedra caliza en los ojos, procede del templo de Mari, aproximadamente 2000 a.C., más viveza por ser la representación de un animal. Estatua en alabastro de Evil Il, superintendente del reino de Mari, en el templo de Ishtar, actualmente en Siria. Esta estatua orante en yeso, lapislázuli y conchilla es considerada una obra maestra por su calidad, su estado de conservación y su estilo expresivo. Está fechada hacia el año 2400 a.C. Estas piezas se encuentran la mayoría en el Louvre actualmente. Fíjense los ojos abiertos, destacados con betún, la barba muy elaborada, diríamos en una suerte de estilización, recuerdan rasgos característicos, así que está como elaborada de manera rígida, si quieren, o con los rasgos característicos de la barba, perdón, y la pollera con los vellones de lana. Y se supone que llevaría un tocado. También tenemos una placa cerámica cocida con una pista del año 2000 a.C., la música. No se tiene registros de la música como sonaría. He escuchado algunas versiones, suena como una música también parecida a la música actual de Oriente, pero no hay notación de esto o no se sabe bien cómo sonaba. De la misma manera que podemos traducir y leer todo lo que nos dejan las tablillas, pero no sabemos bien cómo sonaría el idioma, ¿no? O los idiomas de aquellos tiempos. Estatuilla en bronce y oro de un hombre arrodillado, adorador del arce, se le llama el adorante del arce. Hacia el año 2000 a.C. también se encuentra en el Louvre, tiene un cuenquito para colocar alguna ofrenda, y fíjense cómo se toca, ven, y el gesto de otorgar, como en un primer momento ven, toca la boca y otorga el rezo, ¿no? Y destaca en oro las partes de la cara y la parte de la mano. Y la estela de Hammurabi, la estrella del mundo oriental en el Louvre, una pieza invaluable, el primer código de leyes conocido de la historia de la humanidad. Y está hecho en una estela de gran porte, de gran tamaño. Legislación, sí. Hablando de legislación, el código Ur-Nammu Shulgi, primera legislación local. El código de Hammurabi, primer código nacional hallado por Morgan en el año 1901. Detalle del código de Hammurabi, donde se observa a Shamash, el dios sol y de la justicia, dictándole las leyes al rey babilónico. El propio Dios le dice, le dicta las leyes y se las otorga, porque con el gesto de otorgar del brazo se las está otorgando al rey. El rey está vestido a la última moda de aquellos tiempos, sentado en muebles de aquellos tiempos, es decir, toda la moda. Se representa al rey Hammurabi ante el dios solar Shamash. Este aparece en un trono, mirando de perfil y con el torso de frente. Le extiende al rey una vara y de sus hombros salen rayos. Por sus aspectos formales, la estela nos remite a las esculturas de Gudea, por su carácter volumétrico y el trabajo con la piedra dura. Las dos figuras conforman un alto relieve que semeja a dos estatuas cortadas a la mitad en sentido vertical. Acerquémonos por delante y por detrás, que no se suele ver mucho esta imagen de atrás del código de Hammurabi. ¿Mm? Y de paso, bueno, podemos saber cómo vestían, porque los dioses y los reyes están a la última moda de aquellos tiempos. Es anacronismo histórico, como se dice vulgarmente, cuando se representa una obra que tendría que ser por atemporal con la moda del momento, ¿no? Bueno, en este caso ellos lo interpretaban así, vivían en aquellos tiempos, obviamente. Pasa lo mismo con la pintura occidental, ¿ven? Ahí está la parte de atrás, está en el Louvre, ¿eh? ¿Ven ahí el gesto de otorgar ahí? Y en esta infografía podemos imaginarnos el código de Hammurabi puesto en el palacio.
Hammurabi promulgó la legislación nacional más antigua, el Código de Hammurabi, basado en la ley del Talión. A nivel religioso estableció el culto al dios Marduk, estableció como lengua oficial el acadio y se difundió el famoso poema de Gilgamesh, en todo lo que hemos mencionado anteriormente. Y acercándonos un poco más, el Código de Hammurabi, emblema de la civilización mesopotámica, es una estela de basalto erigida por Hammurabi, rey de Babilonia, del año 2050 al 2000 a.C. ¿Qué tal si nos acercamos para ver los gestos, el hieratismo, las posiciones, la vestimenta, los muebles y abajo las leyes? ¿Qué trabajo el que hizo esto, no? El dios Yama, me remito a toda la parte del tallado del código. El dios Yama, o Yama sentado, con larga barba postiza y tiara con cuernos, comunica a Murabe las leyes que aparecen escritas en torno a la estela. De su espalda salen chispas como rayos, igual que en el Sinaí, y el rey escucha de pie. 2000, esto está fechado en 2050 a 2000 a.C. Tableta a la izquierda con prólogo del código de Hammurabi. Y a la derecha, otra vez el detalle del Código de Hammurabi, una obra de arte, una obra histórica, una obra literaria y la compilación jurídica más completa de la antigüedad, anterior a las leyes bíblicas. Leyes de Hammurabi, más de cerca, acerquémonos a ver qué trabajo titánico esculpir más de 200 leyes ahí. Saben que había leyes hasta del divorcio acá. Cabeza real de Diorita, conocida como cabeza de Hammurabi, rey de Babilonia, una de las obras más famosas del antiguo arte oriental por su calidad excepcional. Está en Susa, Mesopotamia, hacia el año 2000 a.C. Y esta es una estatua o estatuilla votiva, es decir, sagrada, ofrenda, de un perro, dedicada por un médico de Lagash a la diosa Ninicina, por la vida de Sumu, el rey de Larsa. Está hecha en esteatita, segundo milenio antes de Cristo. Tiene también el cuenquito para hacerle bien, colocarle sustancias y hacer libaciones o algo aromático también. Esta escultura, esta estatuilla, yo la usé en la conferencia Perros del Arte, que si les interesa, está en este canal, la serie de conferencias que yo di relacionados con los animales, también caballos, perros, gatos. En este caso la utilicé en aquella conferencia. Es un perro caldeo del rey Sunú, primer milenio antes de Cristo, un acercamiento. Un perro que parecería como su raza un Rottweiler, ¿no? Si lo tuviéramos que identificar hoy en día. Ven que hay como mayor soltura en la representación de los animales. Esta es otra imagen lateral del perro. Estatuilla de un dios montado en un carro de guerra y una serpiente enrollada en su cabeza, del siglo XIV a XV a.C. Y Baal con el rayo, otro dios célebre, que va a ser un dios favorito de los fenicios, una estela de piedra caliza hacia el año 1500 a.C. Y un florero, sí, en forma de toro con joroba, en terracota, hacia el año 1200. Sí, abundaba mucho la arcilla, así que imagínense que la terracota era muy utilizada por estos pueblos. Y una figura que intimida, ¿no? Realmente, una figura de bronce del demonio asirio Pazuzu, cuerpo de hombre y cabeza de dragón, representando bajo la forma de un genio tetráptero, con sus dos pares de alas, al igual que sus patas tomadas de un ave rapaz. 1000 antes de Cristo. Este es el acervo está en el Louvre, todas estas piezas. Y Kudurru, ¿se acuerdan que eran los Kudurrus? Estos suertes de título de propiedad de los casitas. Kudurru del rey Melish Shipak II, con el texto de una donación de tierras a su hijo Marduk, bajo la protección de las grandes divinidades. Está fechada en el siglo XII a.C. Otro kudurru en forma de estela del rey Shipak. El rey presenta a su hija, a la diosa Nanaya, en presencia de otros dioses, el sol, la luna y la estrella, y esto está hecho en caliza gris, negra, y pertenece al siglo XII antes de Cristo. Kudurru con decoración en bajo relieve, con símbolos divinos y un texto detallando las donaciones de tierra o los otorgamientos de privilegio por el rey a familiares o altos dignatarios. La decoración está distribuida en 3 niveles, delimitados en la base y la cima por 12 serpientes cornudas, también del siglo XII a.C. Y otro kudurru inacabado
y el espacio para la inscripción quedó sin utilizar. Bueno, estos suertes de títulos o de otorgamiento de tierras o de concesiones. Y un fragmento del juego de las 20 casillas muy apreciado en el Próximo Oriente. Sí, juegos de mesa, no solo tenía un carácter lúdico, sino también adivinatorio. El resultado de los dados era expresión de la voluntad divina. Está fechado en el siglo IX al siglo VIII antes de Cristo. Sí, los juegos son de mucha data antigua. Y monumental estela de Tarhunda, dios de las tormentas, de tradición hitita, del siglo IX antes de Cristo. Y a la derecha, estela de la diosa Ishtar, del amor y de la guerra, era una suerte de Venus de Oriente. Así se muestra la faceta guerrera, con sus armas y subida encima de un león al que lleva con una correa. Pertenece al siglo VIII antes de Cristo. En este caso, la diosa Ishtar era más bien masculina, no, en ciertos aspectos, no como Venus, que siempre es más femenina, ¿no? Talla en marfil del dios Horus, sobre una flor de loto flanqueado por dos genios alados, del siglo VIII antes de Cristo. La estela representa a Adad, la de la izquierda, dios de las tormentas. Está de pie sobre un toro, cuyo mugido evoca los truenos. La tormenta está simbolizada por los rayos que lleva en cada mano. Muy simbólico todo, ¿no? Pertenece al siglo VIII antes de Cristo. Y una figura de mujer desnuda, Dubái, en Irak, en terracota pintada, del siglo V antes de Cristo. Y hay esto ya lo destaqué cuando vimos la parte de las tumbas, pero volvemos a colocarlo porque es parte del arte de la Mesopotamia. No podemos no mencionarlo nuevamente. Es el carnero sobre el matorral o la cabra sobre el matorral o el carnero del rosal. En oro, lapislázuli, conchilla y caliza roja sobre madera. Sí, perteneciente al tesoro de las tumbas de Ur. Miren qué belleza, es una figura simpática, ¿no? El carnero comiéndose el rosal. El rosal, bueno, no sabemos si es un rosal, los descubridores pusieron ese nombre, pero aparece el pobre rosal que le quedan dos flores nada más, y el resto, bueno, se las comió el carnero travieso. Atrás se puede ver el estandarte de Ur, bueno, ya acá se los vuelvo a mostrar, pero si quieren el detalle de esto, está en las tumbas, en el video, en la clase de las tumbas, en las tumbas reales. ¿Saben lo que es esta pieza que está acá? Miren, el acto de clavar también. El acto de otorgar y el acto de clavar en estas tierras. Se clavaban, vieron, figurillas de genios, o de dioses, o de espíritus, o de demonios para proteger el lugar y se clavaban en la tierra, a modo como si fuera vieron un gozne, una bisagra, algo que se colocaba y eso representa, es arte sumerio, figura de cobre, 2900 a.C., y se encontró en los cimientos de una construcción de Lagash. Era una función mágica, era el acto de clavar en las profundidades del edificio para justamente protegerse de espíritus, ¿no? Malignos. Ahí se ve el detalle del carnero del rosal comiéndose la pobre planta. Por ahí se ven los detalles laterales, es magnífica, es una obra de joyería impactante, en lapislázuli, en oro, en cornalina. Y el estandarte de Ur, que esto está en el británico, ¿eh? El Museo Británico, si ustedes se fijan en la primera imagen, se ve al fondo, ven el estandarte de Ur, también pertenece a la tumba de Ur, 2600 a.C., presentan sus dos caras o paneles principales y distribuidas en tres registros, escenas relativas a la guerra y a la paz. En el panel de la guerra aparecen un ataque con carros de combate, la captura de los enemigos y su entrega al rey. En el de la paz se celebra la consecución de la victoria, se figura el variado botín conseguido y el banquete con acompañamiento musical. Ahí lo vemos más de cerca, la cara de la guerra y la cara de la paz. Bueno, es una obra magnífica de la técnica del mosaico en lapislázuli, en marfil, en conchilla. Bueno, pasemos al arte acadio, ese pueblo que terminó dando el idioma universal para aquellos tiempos, pero tiene su arte, por supuesto. Arte acadio, 2350-2150 antes de Cristo. Características generales. El arte al servicio del poder político, militar, del rey, más que a la de la religión. El templo continúa el modelo sumerio, ¿no?
tipo zigurat, y también los templos donde se dejaban las estatuillas, que eran templos de forma, vieron, prismática, cuadrangular. Cobran mayor importancia los palacios. El relieve se utiliza para exaltar el poder del soberano. Hay más libertad que en el arte sumerio. Y esta es la estela famosísima de Naram-Sin, rompe con la disposición de bandas, hay un efecto pictórico, un canon más esbelto que el sumerio, primera representación paisajística de la historia del arte. ¿No? Ahí vemos también esto que habíamos visto, ¿no? De la representación de la crueldad en la guerra, del asaeteamiento de las personas que son conquistadas, de la no clemencia. ¿Mm? Pero por supuesto relacionado totalmente con los sumerios, ¿no? La estela de Naram-Sin o estela de la Victoria se construyó en Sipar, aproximadamente 2250 a.C., para conmemorar la victoria del rey Naram-Sin, nieto de Sargón I de Akkad, sobre la tribu de los Lulubi de los Montes Sagros. En ella se ve un paisaje montañoso, los árboles, donde se desarrolla una escena en la que prevalece la figura del rey Naram-Sin, de mayor tamaño que sus súbditos y enemigos, y coronado con un casco con dos cuernos propios de los dioses. El rey vencedor aplasta con el pie a los cadáveres de sus enemigos, mientras mata a los otros y algunos caen despeñados. Los soldados acadios desde un nivel inferior alzan la cabeza como signo de admiración y respeto por su soberano. La estela fue encontrada en Susa, está hecha de arenisca rosada y sus dimensiones son 1,05 m por 2 metros. Actualmente se encuentra en el Museo del Louvre. En este grabado se observa una estilización de las figuras humanas con respecto a las representadas en la estela de los buitres. Un bajorrelieve similar, en el que también aparecía Naram-Sin, fue encontrado en Mesopotamia, a pocos kilómetros al nordeste de la ciudad de Diyarbakir. Tiene forma de estela, por supuesto. La máscara de Sargón es una máscara datada aproximadamente en el año 2250 a.C., perteneciente al arte mesopotámico. En concreto, se corresponde a la época del Imperio Acadio. Fue descubierta en el año 1931 después de Cristo, durante las excavaciones arqueológicas realizadas en el interior del templo de Ishtar, localizado en la antigua ciudad de Nínive. Estamos hablando de descubrimientos que se hacen a principios del siglo XX. Y pasemos ahora a ver una muestra del arte neosumerio, ¿no? Habíamos visto el sumerio, ahora vemos el neosumerio. Vuelve a escena estos pueblos. 2250 a 2000 antes de Cristo, 2150 a 2000 antes de Cristo, no se nos presenta el célebre Gudea. Escultura neosumeria. Van a ver que más pacífica es la representación aquí. Retorna al canon corto. El canon sería las proporciones, ¿no? Las manos cruzadas, la actitud estática y absorta, hierática si quieren. Se suaviza un poco la expresión del rostro. Se destacan las estatuas de Gudea, rey de Lagash, realizadas en diorita negra. Estas piezas son magníficas, algunas alcanzan los 40 centímetros. Y bueno, el rey Gudea, un rey pacífico que promocionaba un poco el bienestar de su pueblo, el desarrollo de las artes, y se lo ve con un vaso con libaciones, con agua que brota, un agua sagrada, todos los textos en su vestimenta, en los hombros también. Qué maravilloso trabajo de la anatomía, ¿vieron? Pero después una estilización del resto de las partes, ¿no? Como que lo más importante, vieron por ahí, es los brazos que sostienen esa ofrenda. Siempre con su tocado se supone que era un tocado, está estilizado el grafismo, pero un tocado con vellones de lana también. Fíjense los arcos superciliares bien marcados, los ojos abiertos. ¿Hay estatuas sedentes? Sí, de Gudea hay estatuas sedentes, fechadas hacia el 2120 a.C. En algunos aparece hasta con un tablero, como una suerte de plano de dibujo arquitectónico, por eso se lo atribuye a Gudea al ser un personaje dedicado a la arquitectura. Fíjense qué detalle las manos entrelazadas, que le quita un poco esa rigidez tradicional a la escultura mesopotámica. Están hechas en diorita. Acuérdense que Udea es un príncipe de Lagash, en este caso sentado, conocido por su piedad y ser constructor de numerosos templos.
Está dedicada al dios Ningishida. Mide esta escultura 46 por 23, está fechada hacia el año 2120 antes de Cristo. Tiene las manos, qué detalle tan exquisito. La actitud orante también. Estatua acéfala de Budeasí, a veces están rotas y después se descubre que la cabeza que está suelta pertenece a una escultura determinada. Eh, Esta se llama la del arquitecto por presentar sobre sus piernas el plano de un edificio. Presenta a Gudea como arquitecto del templo dedicado al dios de Lagash. Está fechada en el año 2100 a.C. Y después tienen otra del príncipe Gudea de pie. Pasemos a ver el arte del imperio neobabilónico. Bueno, Babilonia escena de nuevo. 1800 a 1530 antes de Cristo. Y vemos el nuevo imperio babilónico, época de Nabucodonosor, y su relación también con el reino de Egipto, en este mapa histórico. Y una diosa en esta representación, pues los dioses son parte constante de la representación del arte, ¿no? Lilith, diosa alada de la muerte. Sí, una diosa bastante complicada, bastante, vieron, tétrica, podemos decir, porque representaba la muerte, siempre rodeado por los atributos de la misma. Ahora, la figura femenina, muy bien lograda, muy voluptuosa, con mirada hierática también. Estatua de mujer desnuda, puede ser la gran diosa Astarte de Babilonia, está hecha en alabastro, con aplicaciones de rubí, oro y terracota. Está fechada en el siglo II antes de Cristo, y con algunos arreglos posteriores también. Y esto que lo habíamos visto en parte en la parte arquitectónica, león babilónico al paso de la vía de las procesiones, que conectaba el conjunto religioso de Marduk con la puerta de Ishtar. Los muros están decorados con 120 figuras de leones al paso, de 60 centímetros en cada lado. Símbolos de Ishtar, babilónica, terracota vidriada, durante el reinado de Nabucodonosor II, 580 a.C. Esto está más explayado en la parte arquitectónica, así que vean la clase correspondiente, pero es parte del arte ver toda esta representación de relieves, de arte vieron cerámico, de arte vieron de cerámica esmaltada, una de las grandes especialidades de estos pueblos. León babilónico de terracota en el panel decorativo del friso. Algunos han perdido su esmalte, piensen que todo esto estaba enterrado. Vayamos al arte asirio, 900 a 600 antes de Cristo, un gran imperio. Y ahí está la extensión que llegó a lograr el imperio asirio, ¿no? Estamos hablando del 824 antes de Cristo, en la zona verde más oscura y en la zona de verde más clarita, 671 antes de Cristo. Que ya abarca también la zona de Egipto. Predominio asirio, belicosos habitantes del norte del Tigris, que se impusieron en Mesopotamia y más tarde en todo el cercano oriente. Entre sus monarcas guerreros sobresalieron Sargón II, Asurbanipal, este último emperador de Egipto. Su vasto imperio incluía Siria, Palestina, parte de Anatolia y Egipto, como nos muestra el mapa. Y vemos la imagen que nos evocan los asirios en este dibujo actual, que nos muestra a los asirios como crueles, guerreros y también cazadores. Y el tema de los leones de Oriente, cazados cruelmente, en inclusive cotos de caza privados que tenían estos reyes. Si no estaban guerreando, estaban cazando. Arsubanipal, 669 a 629 a.C., logró la máxima expansión asiria. Fundó la biblioteca de Nínive, la primera biblioteca que se registra en el mundo. La guerra es el tema central para el arte asirio. El palacio constituye la principal obra arquitectónica. Continúan el modelo sumerio, pero con mayor ostentación decorativa. Recurren a la cerámica vidriada para los revestimientos. Destacan también en el bajo relieve narrativo, centrado en eventos militares y de cacería. En la figura humana mantiene la rigidez del modelo sumerio, pero con mayor detenimiento en el tratamiento anatómico. El Lamassu o Kirubi, toro alado androcéfalo, estas figuras se ubican como guardianes a la entrada de la habitación del trono del palacio del rey asirio.
En este caso, Narsipal II en Nimrud, antigua capital asiria, y esto se encuentra actualmente en el Museo Británico. Esto está dentro de la clase de arquitectura, así que no me voy a explayar más para no redundar en repeticiones, pero ahí pueden ver un poco la función y cómo estaban ubicados. Pero desde el punto de vista de arte, esto es escultura, así que los vemos. Todo alado procedente de un muro del Palacio de Córcega. Fíjense que tienen diferentes posiciones, más frontales o ladeando la cabeza. Con 4 o 5 patas, depende, porque esto también fue asimilado por los persas después. Ahí nuevamente vemos en el Louvre la exposición y cómo está montado, recreando un poco las bóvedas de este Palacio de Córcega durante el reinado de Sargón II, 721 a 705, en la Masu o Kirugi. Y a la derecha, una escultura de más de 5 metros representando un genio, un héroe domando un león. Se utilizan para decorar fachadas como elementos de carácter artístico y religioso. Bajo relieve con sirvientes del Palacio de Córcega, de un palacio destacado del mundo asirio o del imperio asirio, donde se ve unos porteadores de ofrendas llevando mobiliario, un mobiliario que no queda, ya se los aclaré a los que me siguen en la historia del mueble, lo que nos queda de Asiria es esto, así que hay que interpretarlo como un mueble que aparentemente era bastante torneado, con pies en forma de estípites, en fin, y las ofrendas que se llevan, todos muy hieráticos, de perfil, en procesión, y un genio alado, bajo relieve del Palacio de Córcega, es la representación antropomorfa de Ningirsu, este dios alado en forma de pájaro, con 4 alas, y llevando un tributo que es una suerte de bolsita en la mano, ¿vieron? Y la leona herida, mi favorita es esta, sí, tremenda esta escena, la leona herida, que también la analizamos en la parte arquitectónica, es lo más impresionante de la representación asiria, y a nivel, diríamos, artístico, histórico, la representación de estos animales. El verismo, la forma tan realista, de memoria que hace el artista al ver la cacería y después ir a su taller a representar la agonía de este animal, que le ruge a sus cazadores y así, inmovilizada en cuartos traseros, sigue mostrando su coraje, su aguerrida valentía, su lucha, pobre león herida, pero inmortalizada para siempre en el arte de la representación animalística. Y también este león asaetado, ya muerto, muy realista todo, y escena de la cacería, ven el rey Asurbanipal, bajo relieve del Palacio de Nínive, del Museo, en este caso, británico. Lo anterior también está en el Museo Británico, en una galería larga. Es chica la representación, la herida es chica, no es grande, es como una especie de friso largo, de unos 70 centímetros de altura. Y esta escultura monumental de 4 metros de alto muestra un genio alado, protector y benefactor, que defendía las puertas del Palacio de Sargón. Sí, otra vez aparece este personaje célebre del panteón de dioses, Ningirsu, con el gesto de otorgar, ¿ven? Otorga como una piedra que es un kudurru, y aparece una suerte de kudurru y un testimonio, y aparece, ven, la carterita también votiva, o el bolsito votivo. Sirvientes eunucos, otra vez vemos acá, imberbes sin barba, con túnicas largas, van en el desfile delante del rey llevando diferentes objetos y aparatos, vajilla, banqueta, caballos, muebles, proceden de la decoración de las paredes del Palacio de Sargón, del siglo VIII a.C. Otra decoración del Palacio de Nínive, fragmento, ilustra la campaña de Asurbanipal contra el rey de los elamitas. El rey triunfa en su carro, preside la deportación de los vencidos, y a los que les interesa el carruaje y las ruedas, tienen todo un libro abierto acá de cómo eran los transportes bélicos de aquellos tiempos, que no quedó ninguno, pero sí quedó en relieve de piedra. Esto está fechado en el 645 a.C. Fragmento del relieve que decoraba la pared de la sala del trono del palacio de Nimrud en Asiria. O Irak representa al rey Narsipal II junto a su escudero, siempre detrás, 836 a.C., y el rey con su arco y su cetro, la cabeza cubierta con la tiara real asiria de forma troncocónica,
coronada por un pequeño cono donde cuelgan las cintas. Lleva barba y está engalanado con joyas del año 865 a.C. Sí, muy coquetos, muy bien ataviados estaban estos personajes. Y un prisma del rey sirio Ashurbanipal, donde se encuentran sus campañas contra los elamitas y el saqueo de Susa del año 668 a 627 a.C. Sería lo que llamaríamos hoy un libro, ¿ven? Un libro que se colocaba en alguna especie de sostén en el templo o en el palacio, en este caso, y se atesoraba estos documentos. Y pasemos al final, ya terminando, el arte persa. Del 700 al 300 antes de Cristo, estamos en el arte mesopotámico, cuatro melofores, guardia persa inmortal, de los famosos frisos de ladrillos vidriados que se encuentran en el palacio de Darío el Grande en Susa. Los melofores eran un grupo de 10.000 combatientes que constituían la guardia personal de los emperadores persas. Esto también lo vimos en la clase de arquitectura, este friso de los arqueros de Darío en relieve, glaciados, cada guerrero está ataviado de manera diferente. Fíjense con la atención al detalle de los grafismos, de los decorados de sus vestimentas, de sus botitas, que conformaban su calzado, las armas, ¿m? Los colores espectacular turquesa, arqueros persas inmortales, y a la derecha una esfinge alada del palacio de Darío en Susa, del año 510 a.C. Una quimera, un animal fantástico, león alado con cuernos, cuello de caballo, patas posteriores de águila, de los famosos frisos vidriados del palacio de Darío el Grande. Sí, estos animales que teniendo tantos formatos diferentes, juntaban varios poderes. Uno de los leones de los famosos frisos de ladrillos vidriados que se encontraban en el palacio de Darío el Grande en Susa. Si hoy en día vieron, si uno ve lo que ven los niños, estos personajes, o los jóvenes, estos personajes, estos Transformers, o personajes fantasiosos, que tienen varias formas. Sí, este arte, este es una suerte de arte ancestral, el de juntar varias piezas y hacer que el personaje resultante sea muy poderoso. No es de ahora eso, es de antaño, sí. Y bueno, el capitel de doble torso del Palacio de Darío, esto lo vimos en la clase de arquitectura, en caliza, esto está en el Louvre, es original, iba montado sobre la gran columna de gran altura persa. Lo que más destacaba, ¿no? El capitel con estos dos personajes animales pegados como siameses por la parte trasera. Está fechado en el 510 a.C. Llevaban estribos de madera, por eso en el Louvre se ha colocado el estribo para poder sostener el techo que era adintelado en este palacio célebre, ¿no? Estos palacios célebres persas. Y por supuesto destaca el lujo. Cuando uno habla de lujo asiático, se remite al lujo que nos dejaron estos pueblos de Oriente, en especial los persas, que solían tener una vajilla de oro, de plata, de gran riqueza y que se ha encontrado en los asentamientos arqueológicos. Trabajo en metal exquisito. Lo que estamos viendo es una suerte de cubilete o vaso a la izquierda y a la derecha un ritón, un vaso típico persa. El ritón se pasaba de mano en mano, ya lo utilizaban los griegos clásicos, en realidad es un invento de la cerámica griega, el ritón, y siempre lleva la figurilla de un animal joven, un animal, vieron, pequeño, bebé, si quieren, o un cervatillo, un pequeño venado, y tiene la parte donde se vierte el líquido, ¿no? Esa especie de como de cuerno, ¿no? Ritón, palabra que viene del griego. Y un brazalete, sí, la joyería espectacular en la Persia antigua. Un brazalete con quimeras también. Y ahí se ve el detalle de un ritón en plata y en oro, expuesto actualmente en la vitrina de un museo. Miren qué belleza y qué trabajo de joyería. En este caso sí se apoya, pero los ritones de Grecia se pasaban de mano en mano, no se podían apoyar, lo que indicaba que era una suerte de vaso que se compartía con todos, ¿no? Pasándose de mano en mano. Como podía ser un mate, ¿no? Que se pasa de mano en mano. Tengo entendido que se bebía en este tipo de artefactos
bebida similar a la cerveza. La cerveza es muy antigua, en Egipto era la bebida nacional, había varias clases diferentes de cerveza. Así que no se le priva tampoco a Oriente de beber ese brebaje, ¿no es así? Y por último, les muestro el tema de los juguetes votivos, sí, son juguetes votivos, de ofrenda. Igual se encontraron juguetes de arcilla y de cerámica en Oriente, que usaban los niños, y es una cuadriga de 4 caballos, un carruaje, hecho en oro, con técnicas de repujado, cincelado y granulado. Magnífico, realmente, las piezas de joyería del mundo persa. Y bueno, nos vamos con esta imagen de este cubilete para que vean qué belleza el trabajo de cincelado, de repujado y el trabajo del metal hermoso como es el oro, que se reservaba a los banquetes estas piezas, obviamente. Bueno, bien, hasta aquí llegamos con el arte de Oriente o el arte mesopotámico y nos falta completar el arte fenicio y el arte de Judea. ¿Mm? Tienen disponible la arquitectura también, así que completa esta clase. Muchísimas gracias. Nos vemos en la próxima clase de Historia del Arte. Un placer siempre tenerlos del otro lado, escuchando mis clases. Muchas gracias, agradezco.